Hola con todos, muy buenas noches, bienvenidos a la charla del día de hoy. Quien les habla es Milagros Coronado Calderón, quien estará a cargo de la charla del día de hoy, cómo sustentar mi tesina. Bueno, vamos a iniciar esta charla. Aún hay algunas personas que están por ingresar porque están en sus clases dentro de la universidad, pero dada la hora, vamos a empezar la charla del día de hoy. Muy bien, ahora sí voy a compartir mi presentación. Vamos a ver. Por favor, quisiera que me confirmen con sus reacciones. Si me escuchan, me hacen alguna señal de que sí me están escuchando. A ver, por favor, adelante con algunas reacciones. Muy bien, muchas gracias. A ver, aquí veo a Johnny Luis Galvez Blanco y también vemos a Caterín. Muy bien, entonces estamos iniciando de todas maneras la charla eh, mientras esperamos que otras personas vayan ingresando. Muy bien, entonces hoy día tenemos esta charla gratuita que la hemos denominado ¿Cómo sustentar mi tesina? Bueno, quien les habla es Milagros Coronado Calderón. Yo soy especialista en la gestión y formulación de proyectos de desarrollo productivo y de desarrollo social, proyectos de investigación, de gestión privada, de gestión pública. Y justamente basada en esa experiencia es que me atrevo, ¿no?, a estar aquí con ustedes para poder compartir los conocimientos en lo que respecta a la metodología de investigación científica y el día de hoy para conocer un poco cómo es el momento cuando ya tenemos que sustentar nuestro proyecto de investigación, que puede ser el anteproyecto o que puede ser la tesis final o puede ser un proyecto de investigación que yo pueda estar realizando, que incluso puedo trabajarlo o estarlo haciendo dentro de una empresa. Muy bien. No olviden, por favor, guardar el siguiente número entre sus contactos. No se olviden, 932-559-590. Este es el número de teléfono que nosotros manejamos para poder alcanzar información de las charlas, de los cursos, de los eventos que desarrollamos a través del Centro de Desarrollo de Comercio Exterior y Turismo. Muy bien. ¿Qué vamos a descubrir en la charla del día de hoy? Hoy día vamos a ver 4 temas principales, ¿no?, en la que hemos estructurado esta charla. Primero, ¿qué debo tener en cuenta antes de la sustentación de una tesis? Bueno, además, ¿qué debo tener en cuenta al momento que voy a sustentar la tesis o un proyecto de investigación? ¿Qué pasos ya en el momento de la exposición, qué pasos tengo que manejar metodológicamente para poder hacer una buena exposición? Y bueno, una vez terminada la exposición de sustentación, ¿qué debo tener en cuenta después de la sustentación? Entonces, hemos dividido de esta manera la charla del día de hoy. Creo que siempre es importante, antes de llegar a la sustentación de la tesis, estar preparados. Preparados en el antes, durante y después. Antes debo tomar en cuenta, por ejemplo, cuánto tiempo tengo para poder exponer mi tesis. En algunas universidades el tiempo que nos brindan para exponer es de 15 minutos, en otras puede ser de 20 minutos. Uy, pero tenemos un trabajo que hemos desarrollado prácticamente de 100 páginas aproximadamente en algunos casos, y lo hemos hecho durante un buen tiempo. Nuestra investigación puede haber durado más de 3 meses, 5 meses, hasta incluso un año. Pero al final
al momento de la sustentación, solo vamos a tener un tiempo limitado, es decir, 15 o 20 minutos. Entonces, tenemos que estar preparados para poder tener un esquema mental de cómo voy a desarrollar toda la investigación, cómo la voy a dar a conocer en ese promedio de tiempo. Bueno, antes de sustentar la tesis, también es importante tener un conocimiento claro de cuál es el protocolo, de cómo es todo el protocolo de una tesis y también conocer a detalle el reglamento de la tesis. ¿Por qué? Porque en ese reglamento se especifica también los tiempos, por ejemplo, no solo al momento de la exposición de la tesis, sino también cuando estamos en el proceso de presentar nuestro documento de investigación, este va a pasar por un proceso de evaluación de un jurado y el jurado, antes de llegar a la exposición, va a revisar ese proyecto de investigación. Algunas veces estamos esperando que los jurados revisen, lean nuestra investigación para que den pase a la exposición. Y pueden demorar días e incluso pueden demorar meses en responder para poder llegar a la exposición. Sin embargo, hay un reglamento donde se especifica cuánto tiempo tienen los miembros del jurado de revisar la tesis antes de llegar a la exposición. Máximo puede ser 10 días. Y si el docente, los miembros del jurado no han respondido, entonces se está dando por aprobada esa tesis para que ingrese a la sustentación. Y no tenemos que estar esperando meses hasta que nos responda los miembros del jurado. Muy bien, entonces es importante tener este reglamento, leerlo, analizarlo. Todas las normativas son de acceso público a través de la página web de las universidades. Entonces, yo puedo verificar todos los reglamentos considerados en la parte de investigación, bajarlos directamente de la web de la universidad. Bueno, antes de sustentar la tesis, también es importante nuestra actitud. A veces empezamos nuestra investigación con un buen ánimo, de manera muy positiva, pero en el camino ha habido dificultades. De repente el jurado nos observó una, dos veces en este caso, las observaciones que dan antes de que nuestro proyecto vaya a sustentación. Entonces, estamos agotados, estamos un poco agobiados, pero es importante al momento de llegar a la exposición que nuestra actitud sea positiva, de buen ánimo, de entusiasmo. Esa motivación que nos llevó desde el inicio a resolver un problema, una necesidad que hemos visualizado para poder plantear una solución, para poder generar cambios, para poder generar mejoras. Entonces, nuestra actitud debe ser positiva. Y sobre todo, ¿quién ha hecho la investigación? La hemos hecho nosotros. ¿Quiénes vamos a manejar más todos los datos, toda la información? Somos nosotros. Por lo tanto, debemos mantener esa actitud positiva. Y bueno, antes de pasar a la siguiente lámina, también es importante preparar el material. Vamos a tener 15 minutos o vamos a tener 20 minutos para esa exposición. Por lo tanto, nuestras diapositivas no pueden ser demasiadas. Tenemos que preparar exactamente cuántas diapositivas vamos a exponer y esas diapositivas que involucren todo lo que hemos hecho durante el proceso de análisis, de recojo de datos, de planteamientos de resultados, etcétera. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta antes de sustentar
nuestra tesis. Pero también tenemos que prepararnos cuando ya nos dijeron, ya está la fecha para la sustentación de la tesis, hay que prepararnos para ese día que es el día más importante desde nuestro aspecto profesional. Primero, hay que llegar temprano, ¿no? Entonces, llegar con bastante tiempo de anticipación para estar tranquilos, calmados, entrar al aula, revisar toda la parte logística en el aula, si está funcionando bien el proyector, la computadora, la laptop. Generalmente llevamos nuestra laptop para poder desde ahí exponer o conectar todo lo que forma parte de nuestras diapositivas. Entonces, hay que revisar toda la parte logística del aula. Bueno, también una parte importante es el traje o la forma de vestir en ese momento. Bueno, generalmente estamos hablando de llegar con un traje formal, con un traje formal y también una vestimenta que sea cómoda, ¿no? Por ejemplo, he podido ver en mis estudiantes, sobre todo en las jóvenes, ¿no? Cuando salen a exponer, de repente llegaron con unos tacos demasiado elevados, demasiado altos, ¿no? Entonces, no les da esa comodidad de poderse desplazar en el aula para poder hacer una buena sustentación. Entonces, tenemos que llegar de la manera más tranquila, de la manera más cómoda, de tal forma que nos podamos sentir bien para poder desplazarnos y exponer. Bueno, también tiene que nuestro material estar listo, ok, para poder presentar nuestras diapositivas, para poder colocar un video, que todo esté probado, que todo se haya hecho con anticipación, las pruebas correspondientes para que el material que vaya a presentar sea entendible, sea claro y se pueda ver bien y se pueda escuchar bien si es que vamos a colocar también un video. Muy bien, entonces tenemos el antes, el momento de la exposición, pero en el momento de la exposición o de la sustentación, tenemos que también tener en cuenta los pasos que vamos a seguir. Es decir, ¿qué voy a exponer? ¿Cómo voy a exponer? ¿Qué debo llevar en mi mente y qué debo presentar a través de las diapositivas con respecto al tema de investigación? Algunos alumnos dicen, profesora, ¿por dónde empiezo? ¿Empiezo por los objetivos? ¿Empiezo por el problema de investigación? ¿Empiezo por el marco teórico? Entonces yo tengo que tener un procedimiento, tengo que tener una metodología, tengo que tener un orden, una organización de cómo voy a llevar a cabo esa exposición. Y justamente la charla del día de hoy va a tratar principalmente de cuáles son los pasos que vamos a tomar en cuenta para la exposición de nuestra tesis o de nuestra tesina o de nuestro anteproyecto. Pero antes de ingresar a esta parte, ¿no? De los pasos que debemos tener en cuenta al momento de la exposición, me gustaría conocerlos un poco, ya que no son muchos ahorita, y saber en qué tipo de proyectos están, que se puedan presentar, que me puedan decir de qué universidad son, en qué carrera profesional se encuentran y qué temas de investigación son los que quisieran desarrollar o de repente ya vienen trabajando. A ver, me gustaría escuchar a Catherine Acosta. Adelante, puedes activar tu micro, Catherine. Hola, Catherine, ¿sí me escuchas? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Desde dónde te estás conectando? ¿Desde qué ciudad? De Piura, de Piura. Piura, Ujú. perfecto. Muy bien, cuéntanos un poquito, Catherine, ¿en qué tipo de proyecto estás? ¿Qué vienes estudiando? Estoy en el anteproyecto, estudio en la Ya, Universidad de Piura, la carrera de Administración de Empresas.
Entonces, el tema que estamos desarrollando con mi otro compañero es acerca de él trabaja en una empresa agroexportadora. Qué bueno. Especialmente vamos a enfocarnos en la agroexportación de mango de este periodo 2024, debido a que ahorita vamos a tener que presentar nuestro anteproyecto y al finalizar el año ya culminado, ¿no? Por eso que hemos escogido el 2024, que se está por la campaña en noviembre. Entonces, para la parte de resultados, ya tendríamos los resultados del 2024, ¿no? Es acerca sobre una propuesta del sistema de gestión de calidad para lograr la satisfacción del cliente, ¿no? De la empresa Fartraza, acá que Ya, tiene sede en perfecto. Piura. Ujú. Ujú. Pero sobre todo eso, ¿no? Es un Mira, qué modelo de interesante. gestión de calidad para la satisfacción al cliente. Muy bien, muy bien. Felicitaciones. Qué bueno que ya estén trabajando su tema, que tengan esa iniciativa y qué bueno que estén tratando de resolver un problema dentro de una empresa a nivel de la región. Y bueno, Ujú. pues Sí. entonces, ¿en qué ciclo estás, Katherine? En en el último ciclo, en el 10º. Décimo. Ujú. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, Katherine, por compartir un poco el tema en lo que estás. Y bueno, a través de la exposición de los pasos que vamos a hablar el día de hoy, Ujú. un poco que vas a tener algunas herramientas que te van a ayudar justo en esta etapa del anteproyecto, ¿no? Que es una etapa muy importante de hacerlo bien, de entenderlo bien para posteriormente desarrollar toda la tesis. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, quiero escuchar a Johnny Gracias. Galvez. ¿Qué tal, Johnny? Gracias también. Buenas noches, Milagros, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo te hablo desde Huancayo, Ujú. de la Universidad Nacional del Centro del Perú. ¿Sabes lo que yo estoy desarrollando? Es un trabajo de investigación. Estoy incluso actualizando ya un trabajo previo que hice de gestión de mantenimiento referente a una empresa de transporte. Que esto nació prácticamente, incluso estoy continuando, ¿no? Eso nació ante la necesidad de una universidad en una universidad cerca de Huancayo, que está en La Merced, la Universidad Juan Santos Atahualpa. Entonces, como es una universidad joven, primero que se generó que la necesidad de que ellos tenían que contar con unidades, buses prácticamente para que lleven a sus estudiantes a las diferentes sedes, ¿no? Sus sedes están en tres ciudades diferentes, una está en La Merced, están en Satipo y están en Pichanaki. Y entonces se generó todo eso, ¿no? Primero se cumplió con el requerimiento, ya adquirieron los buses y entonces se hizo inicialmente un plan de mantenimiento para que estas unidades funcionen lo más correctamente, ¿no? A ellos se planteó que a la universidad que hagan una gestión, involucrarlos prácticamente a toda la institución, ¿no? Si no se involucra a toda la institución, entonces no iba a funcionar esta gestión de mantenimiento. Y ahora lo que quiero es complementar este trabajo que ya metiéndole lo que es la inteligencia artificial, como incluso mejorar lo que es esta gestión de mantenimiento, ¿no? Y una gestión de mantenimiento que no solamente se quede en un trabajo, como te decía, en la primera parte, en que ya se generó la necesidad, están funcionando los buses y el mantenimiento ahí se da, ¿no? Sino que este es un trabajo que en constante cambio y entonces cada cambio tiene que tender a ser mejor, ser cada vez más óptico. Si hay problemas, a la brevedad posible solucionarlo, ¿no? Entonces, en ese plan estoy. Ok, gracias, Johnny, siempre por estar ahí participando de nuestras charlas. Y bueno, pues efectivamente, ¿no? Eh, Cuando hablamos de investigación, como bien lo ha dicho Johnny, investigación es resolver problemas, mantenernos siempre activos en poder resolver problemas, pero no lo vamos a resolver de una manera simple, no vamos a plantear soluciones de apuro, ¿no?
por tener ahí simplemente una solución, no, una investigación involucra todo un proceso, toda una metodología para finalmente entregar, ¿no? Un resultado que va a generar impacto, que va a generar mejoras. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, creo que también está aquí, bueno, que me está apoyando desde Sedextur, Yasmín. Yasmín, adelante. Sí, buenas noches. Adelante, buenas noches. ¿En qué estás, Yasmín? ¿De qué carrera eres? Cuéntanos un poquito. Sí, yo soy de la carrera de Historia y Gestión Cultural de la Universidad de Piura. Me encuentro todavía en séptimo ciclo, pero de todos modos me gustaría ya ir planificando mi tesis, ir reconociendo problemas que puedo encontrar en mi entorno y así como también una propuesta de solución. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Yasmín, por estarme apoyando a través de Sedextur. Y sí, efectivamente, es necesario ir mirando nuestra línea de investigación, no esperar llegar, bueno, al curso de tesis. No, es necesario ir trabajando esa línea de investigación desde los primeros ciclos incluso de la universidad. Muy bien, les agradezco por haber compartido un poco en los temas que están, dónde se encuentran y bueno, en qué trabajos de investigación se vienen desarrollando. Entonces, ahora sí, yo voy a continuar aquí con la exposición y justamente, como les decía, es importante tomar en cuenta cuáles son los procesos o cuáles son, en este caso, eh, el orden que yo debo tener al momento de exponer mi tesis, mi proyecto de investigación. Bueno, yo lo he dividido en en 7 pasos generales, pero dentro de esos pasos generales hay unos pasos específicos que debemos tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el primer paso general es tener claro cuál es el objetivo de mi proyecto de investigación, ¿no? ¿Con qué propósito lo he realizado? ¿Qué problema busco resolver a través de mi investigación? ¿Y qué pregunta se va a responder? Y justamente en esta parte, cuando vamos a presentar nuestro proyecto, que puede ser incluso dentro de una empresa, o sea, yo puedo trabajar para una empresa, veo una problemática, una necesidad, y bueno, voy a resolver esa necesidad, ese problema dentro de mi área de trabajo, y por lo tanto, llega el momento que voy a presentar mi proyecto, mi propuesta de solución. Entonces, ¿cómo empezamos? Al frente siempre vamos a tener un grupo de personas que van a estar interesadas en querer escuchar nuestro proyecto. En el caso de un proyecto de investigación científica, vamos a tener un jurado. El jurado va a estar conformado por un secretario, un presidente, bueno, y el asesor de la tesis. Pero también puede llegar a esa reunión representantes de empresas, de instituciones, etcétera. Entonces nosotros tenemos que tratar de captar la atención. O sea, el momento de la exposición no solamente es llegar y decir, bueno, este ha sido mi proyecto y dar a conocer toda la parte técnica de los procesos que hemos llevado a cabo, sino también es como vender nuestra idea, vender nuestro proyecto, vender nuestra propuesta y por lo tanto quiero que todos los que estén en ese ambiente se involucren, tomen atención con respecto a la propuesta que pueda estar presentando. Por ejemplo, puedo empezar con una historia personal. Esa historia es la que puede significar el poder haber llevado a cabo esa investigación. Esa historia puede estar referida
a algo que está pasando en mi entorno, que puede estar pasando en mi comunidad. Puede estar referida a una problemática que está pasando dentro de mi centro laboral o puede ser parte de una experiencia personal. Entonces, empiezo a contar esa historia personal que justifica justamente el hecho de haber desarrollado mi investigación. Por ejemplo, en este caso, aquí ustedes pueden ver unas imágenes de un productor de café, ¿no? Ahí tenemos las plantas de café, los cerezos de café y tenemos la imagen de los granos de café tostados, ¿no? Y también una taza de café. Justamente en mi línea de investigación, en lo que yo me desarrollo, me involucro con cadenas productivas, con pequeños productores, para poderlos ayudar, para que puedan ellos con ese producto generar desarrollo, generar mejoras, y es ofrecer, lo que busco es también que ellos puedan ofrecer su producto a los mercados internacionales. Por ejemplo, he visto, ¿no? En algunas zonas, en algunas comunidades, donde hay productos como café, cacao, banano, etcétera, pero no hay desarrollo, hay pobreza, hay necesidades. Sin embargo, ¿qué propuesta, qué proyecto puedo llevar a cabo de tal manera que estas personas puedan mejorar sus condiciones de producción y colocar sus productos en mercados internacionales? Hay productores que no se dan cuenta del potencial que tienen en sus manos con respecto al producto que tienen, con respecto a sus capacidades, con respecto a sus conocimientos. Entonces necesitan un apoyo, necesitan resolver una problemática para que puedan mejorar sus condiciones y convertirse en agroexportadores. Y justamente cuando tuve la oportunidad de sustentar mi tesis de maestría, empecé con esa historia personal, con esa historia que se basa justamente en mis experiencias de vida, en mis experiencias de trabajo, en lo que he podido ver, y frente a esa realidad problemática es que presento mi tema de investigación. ¿Con eso qué estoy consiguiendo? Con eso estoy consiguiendo generar una expectativa, generar un involucramiento, motivar a la gente que está ahí en la sala a que me escuche, a que vea que mi esfuerzo, que mi trabajo que he realizado está orientado a una realidad problemática que conozco, que he vivido y que justamente lo que busco es plantear o proponer toda una solución. Bueno, después de haber hecho esta historia, ¿no? Personal, ahora sí necesitamos explicar cuál es la realidad problemática de tu investigación. Y para eso tenemos la metodología del árbol de problemas, ¿no? En el árbol de problemas, nosotros tenemos que tomar en cuenta cuál es el problema principal que hemos planteado en nuestra investigación, cuáles son los efectos y las causas que genera ese problema y con ello poder presentar la pregunta del problema de investigación. Entonces aquí ya estoy entrando a dar a conocer la problemática, la realidad problemática, la situación problemática, el problema, su raíz, las causas que finalmente me van a permitir plantear una solución. Del problema, no, o sea, nuestra investigación no va a quedar simplemente en mostrar el problema, sino nuestra investigación es dar a conocer la problemática y plantear una solución. La solución puede convertirse en un supuesto
que es conocido como una hipótesis. Esa hipótesis yo en mi proceso de investigación la tengo que validar esa hipótesis. Entonces, yo voy a plantear una, dos o tres hipótesis, pero al final me voy a quedar con una sobre la cual he basado mi investigación. Entonces, empezamos a desarrollar ya no solamente el problema, sino a plantear la solución. Y para ello, también tenemos otra herramienta como el árbol de objetivos, para poder luego plantear nuestros objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. Por ejemplo, mientras en el árbol de problemas todo está en negativo, en el árbol de objetivos ya empezamos a desarrollar un camino, empezamos a plantear metas específicas que vamos a desarrollar en nuestra investigación. Aquí vamos a tener más claro el propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué estoy haciendo esta investigación? El propósito de toda investigación siempre va a ser un aporte, va a ser una mejora. Ese aporte va a servir al conocimiento, ¿no? Al conocimiento científico. De repente, cuando yo he planteado el problema inicial, cuando lo abordé, el problema puede ser a veces demasiado grande, pero mi investigación a lo mejor no va a permitir resolver toda la problemática o el problema que yo estoy evidenciando. Entonces yo voy a delimitar hasta dónde voy a llegar con mi investigación. Es decir, de ese problema grande, a lo mejor resuelvo una parte del problema. Y esa parte del problema va a través de mi investigación, a contribuir. Puede ser el inicio para poder contribuir a resolver ese problema que puede ser muchísimo más grande. Bueno, al establecer mi árbol de objetivos, voy a tener también en cuenta cuál es el fin de todo lo que yo estoy desarrollando. Y los componentes me van a permitir decir cuál es el camino. Los componentes están en función a las causas, es decir, a la raíz del problema. ¿Cuáles son las causas del problema? Y en base a las causas del problema, yo voy a establecer mis componentes, mis objetivos específicos para poder resolver la raíz de ese problema que estoy identificando. Bueno, cuando nosotros planteamos nuestros objetivos, cuando nosotros planteamos nuestro problema, vamos a encontrar conceptos, vamos a encontrar variables. Esas variables son las que justamente van a formar parte de nuestra investigación. Y tenemos que entender esos conceptos, esas variables. Esas variables en algunas investigaciones pueden ser consideradas factores, en otras investigaciones las vamos a llamar variables, dependiendo del nivel de nuestra investigación. Entonces, esas variables que son finalmente conceptos, los debemos tomar en cuenta en función justamente a los objetivos que vamos a trabajar. Por ejemplo, aquí, a través de la investigación, por ejemplo, de cadenas de valor, estamos hablando de la necesidad de mirar el mercado y las tendencias de consumo. Pero yo tengo que entender qué es el mercado y cuáles son las tendencias de consumo. Es decir, tengo que entender la parte conceptual, pero a lo mejor el concepto implica una dimensión bastante amplia que va a involucrar otros subconceptos, otras subvariables. Entonces yo voy a delimitar
hasta dónde voy a llegar con respecto al mercado y las tendencias de consumo. En este caso, voy a decir cuáles son las dimensiones. Con respecto al mercado y las tendencias de consumo, voy a trabajar el comportamiento del mercado internacional del café, porque solamente me voy a dedicar a analizar la cadena productiva del café y cuáles son las tendencias de consumo de café. Y para ello, ¿cuáles son las subdimensiones que voy a necesitar para analizar las dimensiones generales que estoy planteando? Por ejemplo, en el comportamiento del mercado internacional, voy a analizar la oferta, la demanda, la segmentación, los canales de distribución, el precio. Pueden haber muchos más elementos, pero yo a través de mi operacionalización de variables voy a dar a conocer hasta dónde voy a llegar. Y así en cada una de las variables que van a formar parte justamente de mis objetivos, tanto del objetivo general como de mis objetivos específicos. Entonces, voy llevando un orden al momento de exponer. Primero, el problema, la hipótesis, luego los objetivos y presentar la operacionalización de variables, ¿no? Entonces, como manifestaba, yo voy a tener que recoger y entender cada uno de estos conceptos, de estos factores, de estas dimensiones, de estas subdimensiones. Entonces, yo voy a tener que recoger definiciones, pero las definiciones y los conceptos los tengo que recoger de fuentes formales. Y las fuentes formales son libros, revistas científicas, tesis. Es decir, yo no voy a recurrir a cualquier tipo de información que no necesariamente es una información científica, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo en internet un concepto, me puede llevar a Wikipedia, pero Wikipedia no es una fuente formal, porque cualquiera a nivel mundial puede acceder a Wikipedia y escribir el concepto que considere es con respecto a una determinada variable, como en este caso, lo que puede entender una persona sobre lo que es el mercado. Entonces, Wikipedia no es una fuente formal. Una revista científica, un artículo científico es una fuente formal. Un libro es una fuente formal porque antes de ser publicada esa información es evaluada por un equipo de investigadores, por un equipo de personas que son entendidas en el tema y que van a validar ese artículo, esa investigación, ese documento para que pueda ser publicado. Entonces, aquí ya estamos entrando a nuestro marco teórico. El marco teórico, ¿qué va a contener? El marco teórico va a contener justamente teorías, conceptos que forman parte de nuestras variables. Y también vamos a tener casos de éxito, es decir, antecedentes que nosotros podemos buscar y ver, dado que el problema que nosotros podamos estar investigando, ese problema puede haber sido ya trabajado en otro país por otras personas que también vieron esa problemática, que la estudiaron, que la analizaron, que plantearon una solución y que finalmente la sistematizaron. Por lo tanto, esa información forma parte de mi marco teórico. Cuando nosotros empezamos una investigación, de repente planteamos una posible solución, yo tengo que leer, tengo que analizar cuál va a ser la ruta, porque no somos expertos, nosotros no somos expertos en diferentes temas. Entonces yo necesito una ruta que me encamine a una solución consistente.
Y para tener esa ruta, necesito no solo manejar conceptos, no solamente tener algunos antecedentes, sino también necesito tener modelos teóricos, modelos, teorías que me den justamente el camino para poder solucionar el problema de investigación. Y justamente dentro de nuestro marco teórico vamos a presentar esas teorías. Esas teorías, por ejemplo, tienen que estar en función a las convicciones también de lo que uno quiere transmitir, de lo que uno quiere trabajar. Por ejemplo, en la investigación que desarrollé en mi tesis, ¿no?, de maestría, y en las investigaciones que desarrollo sobre cadenas productivas en el sector agroexportador, sobre todo para pequeños productores agrarios a través de asociaciones, siempre lo que miro es no que compitan entre ellos, sino que cooperen, que la cooperación entre asociaciones, entre empresas, entre instituciones, permitan justamente ese desarrollo, esa mejora y poder acceder en mejores condiciones a nuevos mercados. Cuando yo empecé mi investigación, yo decía, ese es mi ideal está orientado por el lado de la cooperación, no competir, sino cooperar. Pero no entendía o no encontraba una ruta, un camino, un modelo teórico para aplicarlo a mi tesis, a mi investigación. Justamente me puse a leer libros, revistas científicas, artículos, etcétera, hasta que pude encontrar mucho material, metodologías como la metodología de la cadena de valor a través de, en este caso, de la cooperación alemana, que nos ayuda a implementar este tipo de procesos basados en la generación de desarrollo a través de la cooperación. Entonces, los modelos teóricos nos ayudan a poder tener ese camino, esa ruta. Y al momento de la exposición, tenemos que explicarle a nuestro jurado y sustentar y justificar y explicar por qué ese modelo teórico está ayudando en mi investigación. Es más, cuando nosotros empezamos a leer esos libros, esas revistas, encontramos a los autores y queremos hasta interactuar con ellos. Podemos escribirle un correo, podemos contarle de nuestra investigación para que ellos también nos puedan sugerir, nos puedan ayudar en el proceso que estamos desarrollando. Bueno, ¿qué les parece hasta aquí? ¿Cómo ven el, el, estas etapas, estos pasos para poder sustentar nuestra tesis? A ver, ¿qué les parece? A ver, con una reacción, me gustaría que me indiquen si se está entendiendo, si está claro. A ver, adelante. A ver, reacciones, están ahí, están ahí. Muy bien. Ok, ok, sí están. Muchísimas gracias, gracias. Entonces, muy bien. Entonces, vamos siguiendo entonces con nuestra exposición. Muy bien. Entonces, después ya de tener esa ruta, de tener ese camino, wow, me pasé varias amanecidas leyendo un libro, otro libro, artículos científicos, etcétera, ya encontré ese camino que me va a ayudar en mi proceso de investigación. Ojo que ese camino no solo lo voy a construir con un modelo teórico, puedo construirlo con varios modelos teóricos que al final yo voy adaptándolo a la realidad de mi investigación, de mi problemática, de lo que yo estoy visualizando. Luego tenemos que explicar también la metodología que vamos o que hemos desarrollado en nuestra investigación. ¿Y eso qué significa? Que cuando vamos a desarrollar nuestra investigación, bueno, ya encontré la ruta, ¿no?
Ahora lo que tengo es que a través de esa ruta teórica, yo tengo que empezar a recoger datos. Pueden ser datos secundarios o pueden ser datos primarios. Y para ello tengo que utilizar algunas técnicas. Puedo utilizar la técnica de la entrevista, la técnica de la encuesta, la técnica de la observación, ¿no? Entonces, yo voy a recoger datos teniendo en cuenta diferentes tipos de técnicas, ¿no? Puedo usar la entrevista, puedo usar la encuesta, etcétera. Pero al momento de identificar las técnicas de recojo de datos, tengo que tener mi instrumento. Es decir, para una encuesta tengo que tener mi formulario de preguntas. Pueden ser preguntas abiertas, pueden ser preguntas cerradas, pero tengo que tener mi formulario de preguntas. Ese formulario de preguntas justamente va a estar en función también a mis objetivos. Y los objetivos también tienen que estar en función a las variables que van a formar parte también de mi modelo teórico. Mi modelo teórico ya me dio la ruta. Entonces, en base a ese modelo teórico, yo voy a recoger datos, voy a hacer mis preguntas, voy a utilizar la encuesta, voy a utilizar la entrevista. A veces ocurre, por ejemplo, que cuando reviso yo las tesis de mis estudiantes, encuentro que el documento, el formulario de preguntas o el formato de las preguntas de la entrevista no tienen nada que ver con la investigación. Entonces, tenemos que tener claro de que las preguntas que van a formar parte de de esos formatos, de esas encuestas, de esas entrevistas, etcétera, debe guardar consistencia con el modelo teórico y con los objetivos que van a formar parte de mi investigación. Que esos datos que yo voy a recoger al final me sirvan para resolver la problemática que estoy identificando. Y no solamente es que voy a recoger los datos, quienes dijeron sí, quienes dijeron no, quienes están de acuerdo, no están de acuerdo, etcétera, sino que yo tengo que analizar esos datos. Hay que procesar esos datos para poder tener o llegar a los resultados. El diseño de la investigación va a estar de repente en función a datos cuantitativos o puede estar en función a datos cualitativos. Dependiendo del tipo de investigación que voy a desarrollar, puedo tener un enfoque de investigación cualitativo o un enfoque de investigación cuantitativo. Entonces, por ejemplo, siguiendo el tema de mi tesis de cadena de valor de agroexportación, específicamente en la cadena de café, pues encontré este modelo teórico a través bueno, en este caso, de la GIS, que es parte de la cooperación alemana, que ellos han creado un modelo teórico de cadena de valor, Value-Lean, pero también cogí otro modelo teórico de estrategias de agregación de valor del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, más conocido como el ICA. Entonces, ese material me ayudó, me dio la ruta, me dio el camino. ¿Para qué? Para plantear estos, estos pasos que forman parte de los objetivos de mi investigación. Primero, analizar el mercado, diagnosticar la cadena de valor y luego establecer estrategias de agregación de valor. ¿Para qué? Para el desarrollo de asociaciones de pequeños productores que están involucrados en el café. Entonces, para ello, tuve que recoger información secundaria, revisando bibliografía, pero tenía que recoger también información
primaria a través de encuestas, entrevistas, etc. Entonces, mi metodología involucró en este caso, ¿no?, recopilar datos, analizar datos en base a encuestas, en base a entrevistas y en base a análisis de documentos. Finalmente, en base a todas las variables identificadas, voy a tener resultados. Los datos me van a servir para analizarlo y tener finalmente resultados. Esos resultados los puedo poner de manera gráfica, en tablas, en figuras, en imágenes, etcétera, donde doy a conocer cuáles son los resultados que han formado parte de mi investigación. Esos datos que recogí, esos datos que posteriormente los apliqué, los analicé, los interpreté y de repente esos datos me sirvieron para implementar un prototipo, un proceso. Puedo mostrar finalmente e interpretar esos datos a través de las variables que forman parte de mi investigación. Entonces, al momento de mi exposición, no tengo mucho tiempo. Los gráficos me van a ayudar mucho a poder dar a conocer esos resultados. Y aquí está, por ejemplo, en este caso, aparte de las tablas, de las tendencias, utilicé también, por ejemplo, estas imágenes, ¿no? Donde a través de este levantamiento de información pude identificar los puntos críticos, la problemática para poder plantear una solución en los procesos de siembra, de cosecha, de post cosecha, de transformación y de comercialización. Y a través de estas imágenes pude decir, en la siembra hay una baja calidad en la semilla y posteriormente explicarlo por qué en función a los datos que se pudieron recoger. Hay plagas o riesgo de plagas, hay conocimientos escasos de repente o bajos conocimientos en los procesos de transformación, en los procesos de beneficio, de secado del café. Y bueno, y finalmente también un bajo nivel de sistematización de procesos, de envases inadecuados y una carencia de marca colectiva. Entonces, esto muestra de alguna manera los resultados que han formado parte de los datos que he podido recoger para finalmente dar a conocer mis conclusiones. Y las conclusiones, puedo llegar a la conclusión 1, a la conclusión 2, a la conclusión 3, pero ¿cómo planteo, en base a qué planteo esas conclusiones? Para poder plantear justamente las conclusiones, voy a tener que decir nuevamente cuáles fueron, en este caso, los objetivos de mi investigación, cuáles fueron los objetivos específicos que forman parte justamente de los componentes de este árbol de objetivos, y los componentes nacen de las causas del problema. Entonces, aquí las conclusiones, los resultados van a ir directamente a resolver la raíz del problema. Entonces, aquí yo voy a demostrar cuáles son las conclusiones en base a cada uno de los objetivos que he podido plantear. Pero no solamente voy a dar a conocer conclusiones, sino también voy a dar a conocer recomendaciones. Y aquí es donde vamos a proponer acciones, sugerencias, de los vacíos también que nosotros hemos podido encontrar, ¿no? De proponer acciones que se hagan de manera concreta y también de decir que
en el proceso de investigación encontré algo que quizás no lo había tomado en cuenta al momento de plantear la problemática. Entonces, puedo decir que con mi investigación estoy contribuyendo a lo mejor con una investigación inicial para que otros puedan seguir en este proceso de desarrollar más investigaciones y poder tener en este caso una base, un inicio a través de la investigación que uno pueda haber realizado. Entonces, de esta manera, presentamos finalmente los resultados, las conclusiones y las recomendaciones. Muy bien, entonces, ¿qué les parece? Eh, ¿Están de acuerdo con lo que les estoy presentando? ¿No? Estos pasos que forman parte de nuestra exposición, de nuestra investigación, y que fíjense que no vamos a tener mucho tiempo, que solamente tenemos 15 a 20 minutos para poder exponerlo, ¿no? Muy bien, ¿qué te parece, Katherine? Yasmín, ¿qué les parece? Johnny, bueno, ya Johnny ya hizo así, muy bien. Entonces, todos estos pasos, todos estos procesos, tenemos que analizarlos, prepararnos con anticipación para poder decir todo lo que ha formado parte de nuestra investigación y poderlo transmitir. Es importante saber cómo poderlo transmitir. Muy bien, muchas gracias, Johnny. Dice, es una buena orientación y guía. Gracias. Hay que decir, bueno, ya llegó el momento de la exposición. Puede ser la exposición de mi anteproyecto, puede ser de mi tesis, etcétera. Ya llegó. Pero, ¿cómo voy a hacer esa exposición? ¿Qué pasos debo tomar en cuenta para poder hacer una buena exposición? Nos vamos a preparar en base a la parte técnica de nuestra investigación, pero nos vamos a preparar también para poder transmitir claramente y de manera entendible todo lo que hemos hecho, ese paso a paso que hemos desarrollado en nuestra investigación. Exactamente, Johnny. También hay que ensayar esa exposición, ponerse frente a un espejo, de repente frente a un grupo de compañeros, etcétera, ¿no? Para poder estar preparados, porque acuérdense, ¿no? Acuérdense que hay un jurado que después nos va a preguntar. Entonces, hay que estar preparados también para poder hacer frente a esas preguntas. Pero la mejor preparación es cuando justamente nosotros manejamos esas bases teóricas, ese modelo teórico, esa ruta, ese camino, eso que hemos levantado de información y que finalmente la vamos a presentar, porque nos hemos involucrado en esa investigación. Muy bien. Bueno, de esta manera, aquí al inicio dije, bueno, vamos a través de esta charla, vamos a ver los pasos, ¿no? Que son necesarios antes, durante y después de nuestra investigación. Bueno, después de haber sustentado ya nuestra tesis o nuestro anteproyecto, seguramente van a haber por ahí algunas recomendaciones, van a haber algunas sugerencias, algunas mejoras que debemos tomarlas a bien para poder finalmente mejorar o añadir a nuestro trabajo de investigación. Entonces, no podemos dejar ahí esas recomendaciones, sino inmediatamente tomarlas en cuenta, hacer las modificaciones, las mejoras que se tengan que hacer para presentar finalmente la tesis totalmente bien presentada, bien elaborada, siguiendo todo el protocolo que nos indica la universidad. Pero no es que vamos a
después de haber sustentado nuestra tesis, vamos a dejar pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta 1 año para hacer ese levantamiento de observaciones o para entregar nuestro documento de tesis. Es necesario hacerlo inmediatamente para poder ver después en el repositorio de tesis de nuestra universidad que están publicando nuestra investigación. Entonces, rápidamente poder mirar que ya está ahí nuestra investigación y poder alcanzar el título, ¿no? El título anhelado de, bueno, de lo que significa tener pues una licenciatura, un bachillerato, etcétera. Bueno, hay un tema también que es importante, que no lo quiero dejar pasar, es que al final tenemos que explicar bien todas las referencias bibliográficas a las que hemos podido recurrir. Los libros, las revistas científicas, los autores. Reconocer, es importante reconocer a los autores de esos libros que me han ayudado en mi proceso de investigación. Muy bien, entonces, repasando un poco qué hemos aprendido hoy. Bueno, hemos dado respuesta a la primera pregunta. ¿Qué debo tener en cuenta antes de la sustentación? Una cosa que es importantísima es leer el reglamento. Leer bien el reglamento antes de entrar a la sustentación, antes incluso de hacer nuestro proyecto, de nuestro anteproyecto de tesis. La segunda pregunta, hoy día hemos respondido también que debo tener en cuenta al momento de la sustentación, como les manifesté, ir con un tiempo, no ir a la carrera, estar desesperados, ¿no? Ir calmados, descansar bien, con tranquilidad, no llegar exactamente a la hora de la sustentación, sino con una hora de anticipación, ver el aula, los ambientes, etcétera, las conexiones que correspondan para no tener ningún problema. Llevar en nuestra mente ese esquema mental, ese paso a paso que hoy les he podido explicar y compartir con respecto a la exposición. Y finalmente, tener en cuenta el después de la sustentación para rápido poder colocar o entregar el documento final de nuestra tesis y podamos alcanzar el título profesional y poder ver nuestra tesis en ese repositorio de la universidad. Muy bien, entonces hoy día he podido desarrollar esta charla. Ustedes a través de esta charla han podido acceder de manera gratuita, pero si quieren acceder también a un certificado, pueden hacerlo, pueden solicitarlo. El costo del certificado es de 20 soles. Pueden enviar un PLIN, ¿no? O sea, pagar a través del PLIN, a través de este número 932-559-590 y nosotros les estaremos haciendo llegar el certificado que es a nombre del Centro de Desarrollo de Comercio Exterior y Turismo, ¿no? Entonces aquí este es un ejemplo de certificado y de esta manera pueden tener, o sea, dentro de su currículum, pueden indicar que se están preparando en todo el proceso de metodología de investigación. Bueno, ¿y qué les ha parecido? Fíjense, esto es una charla, pero hay algunos que dicen, profesora, pero díganos, ¿y cómo hacer el problema? Pues nos ha puesto el árbol de problema, pero a mí me gustaría que me diga cómo hacerlo en función al tema que vengo desarrollando. O díganos, pues, profesora, cómo hacer el árbol de objetivos o cómo desarrollar los objetivos, cómo plantear los objetivos. Bueno, esta es una charla que lo que muestra es de manera general los pasos que debemos tener en cuenta en nuestro proceso de investigación. Pero hoy también les quiero manifestar que vamos a desarrollar con un tiempo un poco más ampliado, ¿no? Vamos a desarrollar
justamente un curso, taller, ¿no? Que lo hemos denominado Iniciando mi tesis. Iniciando mi tesis 1, que es uno de los talleres que estamos llevando a cabo en este año. Algunas veces he desarrollado talleres en años anteriores. Este año recién vamos a llevar a cabo nuestro primer taller y este taller va a involucrar 3 días, ¿no? Son 3 días y los temas que se van a desarrollar es el primer día, dinámica de identificación del problema. No he querido poner aquí concepto de identificación del problema o simplemente identificación del problema. Estoy poniendo dinámica. ¿Por qué? Porque aquí la idea es que ustedes de manera didáctica puedan tener plantillas, puedan desarrollar en la misma manera, en la misma forma que vamos presentando los conceptos, puedan ir ustedes de manera dinámica, ir aplicando plantillas en función al tema que ustedes vayan a desarrollar. Por eso le he puesto dinámica para la identificación del problema, dinámica para definir el título del proyecto. En el día 2, cada día son 3 horas, vamos a llevar la dinámica para definir los objetivos de la tesis, vamos a trabajar la dinámica para la operacionalización de variables. En el día 3, la dinámica para el desarrollo del marco teórico y la importancia de cómo desarrollar las citas y referencias bibliográficas. Bueno, la pregunta es, ¿qué día se va a llevar a cabo este curso taller? El curso taller va a empezar el día martes 23 de julio, va a ser el día martes, el miércoles descansamos, el jueves 25 y el viernes 26. En total, 9 horas en el horario de 7:30 a 10:30 de la noche. O sea, la próxima semana, el martes, miércoles descansamos, jueves, viernes, 3 horas diarias, ¿no? Entonces, no me quiero adelantar todavía. La pregunta es, ¿cuánto más o menos cuesta un curso de este tipo? Bueno, un curso sencillo, de plantillas, de aplicación, de conceptos, etcétera, puede estar entre 200 a 250 soles. Esto es lo que podría costar el curso taller. Pero sin embargo, no es así. Bueno, vamos a ver qué regalo vamos a incluir y qué regalo vamos a dar a los primeros 20 cupos que correspondan a los que quieran participar, inscribirse en este curso taller. Bueno, aquí va el primer regalo. El primer, además en el curso vamos a incluir a costo cero, vamos a incluir material informativo que podría estar costando 50 soles, pero nosotros no lo estamos incluyendo, lo estamos regalando. Vamos a incluir plantillas, vamos a incluir los videos grabados de clase, vamos a incluir el certificado y 2 horas de asesoría adicional. Todo esto ya no va a ir con un costo adicional, sino a costo cero, es un regalo, aparte de las clases a las que ustedes pueden acceder de manera directa a través del Zoom o a través del Meet, como lo venimos desarrollando. Pero bueno, como les decía, no solamente es la clase, los materiales a los que pueden acceder, sino hay que, dicen todos, el precio, Milagros, el precio, el precio. Entonces, como les decía, este curso puede estar entre 200 a 250 soles. Sin embargo, aquí vamos a dar una oferta realmente especial. El precio
para los primeros 20 cupos va a ser de 150 soles. Entonces, hoy día, quienes quieran registrarse, inscribirse, pueden ya inscribirse cancelando los 150 soles o separando, ¿no? Ese cupo con 50 soles y eso lo pueden hacer escribiendo a este número 932-559-590, indicando yo quiero inscribirme en el curso y para ello pueden hacer el pago a través del PLIN a este mismo número o pueden hacer el pago a través del YAPE a este número que está aquí, 9689-16183. Este es el número de YAPE que va a salir a nombre de Jazmín Maricela Abad y el PLIN a nombre de Milagros Coronado. Entonces, bueno, me gustaría pues poder verlos, ¿no? En este taller que vamos a iniciar este martes. Ojo, es este martes que viene, martes 23 de julio. Como les manifesté, el martes el horario es desde las 7:30 de la noche hasta las 10:30. Puede ocurrir que algunos, por temas de trabajo o por sus clases en la universidad, puedan faltar a alguna clase. No hay ningún problema, porque luego pueden acceder al video grabado donde ustedes pueden escucharlo, verlo y aplicar todos los conceptos al trabajo de investigación que ustedes vienen realizando. Una vez que hacen el pago de los 150 soles, inmediatamente ingresan a un grupo de WhatsApp, a un grupo de estudio, y en ese grupo nosotros vamos alcanzando información, vamos haciéndoles llegar el acceso a las plantillas, el acceso al material informativo que vamos a utilizar durante nuestras sesiones de clase. Entonces, ¿qué temas, como les dije, qué temas vamos a desarrollar? Bueno, vamos a ver el problema que hemos hablado el día de hoy. Vamos a ver cómo hacer el título del proyecto. El proyecto no es cualquier título. Hay que tomar en cuenta ciertos aspectos para poder definir claramente el título de mi investigación. Y luego elaborar los objetivos, hacer la operacionalización de variables, trabajar el marco teórico, cómo hacer las citas y las referencias bibliográficas y la importancia que tiene de citar bien, de manera adecuada y hacer bien las referencias bibliográficas para evitar que puedan después decir que mi proyecto puede estar siendo plagiado o sea una copia de otros tipos de investigación. Algunas veces ha ocurrido que mis estudiantes, por ejemplo, no han hecho plagio, no han hecho copia, sino que al haber hecho una cita, haber hecho mal la cita o haber referenciado mal, entonces al pasar el documento por los programas de plagio como el Turnitin, el Turnitin no lo va a reconocer, o sea, no va a reconocer esa referencia bibliográfica y va a considerar que eso tiene similitud con otras investigaciones y por lo tanto el docente puede indicar o la universidad puede decir que esto es una copia o es un plagio, pero no es porque el alumno esté copiando, sino se ha dado porque el alumno no hizo bien la cita o no hizo bien la referencia bibliográfica. Entonces, de esta manera nosotros, bueno, estamos presentando este curso que incluye material informativo, plantilla, certificado y 2 horas de asesoría adicional.
Recuerde que el costo es una promoción solo para 20 cupos, es de 150 soles. Muy bien, entonces, de esta manera, bueno, estamos terminando la charla del día de hoy, pero me gustaría escuchar sus comentarios, qué les pareció, ha sido entendible y también a través del chat, a través del chat ahorita, también les estamos haciendo llegar un link de la lista de asistencia del día de hoy para tenerlos en nuestra base de datos, como les decía al inicio de la charla, y poderles hacerles llegar información de todos los eventos, de todas las charlas que venimos realizando. Entonces, yo agradezco el tiempo que se han tomado para poder estar aquí y espero de verdad haber contribuido a sus temas de investigación y sobre todo haberlos animado, porque cuando uno investiga tiene que hacerlo con emoción, haberlos animado para que sigan en ese proceso de investigación. Bueno, aquí tenemos ya también a otros expertos. Johnny ya es también un investigador, pero puedo haber contribuido a Catherine, a Yasmín, etcétera. Hoy día no hemos tenido muchos, no importa, porque sé que han estado en clase. Hemos tenido ya una charla el día martes, hoy estamos teniendo la misma charla, hoy día jueves, y luego vamos a repetir esta charla el día sábado, para llegar al día martes, donde ya ahí es solamente el curso taller con las personas que se hayan registrado. Bueno, si están contentos con la charla, a ver, me dan una reacción todos, una reacción, y para poder tomar una foto, gracias, para poder tomar una foto de la charla del día de hoy, si pueden, activan su cámara y para poderlos ir conociendo. Muy bien, un gusto, Johnny, un gusto. Muy bien, un gusto saludarte. Bueno, Catherine, sí, ¿qué tal? Catherine y Yasmín, bueno, si no pueden activar ahorita la cámara, no hay ningún problema, ya nos estaremos conociendo poco a poco. Bueno, muchísimas gracias, no les quiero quitar mucho tiempo y estamos en contacto, en contacto. Gracias. Gracias también. Hasta una siguiente reunión. Gracias. Muy bien, Johnny. Muchas gracias. Nos vemos. Milagros. Chao, chao.